Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 16, vemos que nuestro Señor está con los apóstoles y llega a una ciudad llamada Naim, la bella ciudad, y llega a la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad en Oriente es como el mercado, como el foro romano. Hay muchísima gente de todo tipo. ¿Y qué ve nuestro Señor? Ve mucha gente acompañando a una viuda que tenía un hijo único y que murió. Sin que le pida nada, nuestro Señor se acerca de la señora, movido de compasión. Vemos ahí el Sagrado Corazón de Jesús, movido de compasión, dice a la viuda, madre del difunto, no llores. Y se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, muchacho, a ti te lo digo, levántate. Levántate, qué maravilla, a un difunto manda el Señor. Y el muchacho se levantó y se sentó y comenzó a hablar. Y nuestro Señor, con mucho amor, lo entrega vivo a su madre. Con esto los sobrecogió a todos gran miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Queridos hermanos, no podemos imaginar la alegría de esta pobre madre, la alegría de todas las personas que la acompañaban al ver al difunto resucitado. Y bien, Santo Agustín dice que en la iglesia esto sigue. Es dogma de fe católica que toda persona en pecado mortal es un muerto espiritualmente hablando, y está suspendido al borde del infierno. En nuestras oraciones, nuestras palabras, la acción de la gracia divina, especialmente, resucita esas almas. Por eso nuestro Señor dejó el sacramento, podemos decir, de la resurrección espiritual, además del bautismo, y en caso que el bautizado haya pecado mortalmente, bien dejó el otro sacramento de resurrección espiritual, que es la confesión, perdón de los pecados. No olvidemos esto. La confesión no es una descarga psicológica o algo como unos pretenden. La confesión no es decir sus problemas. La confesión es libertarse del cáncer del pecado. Es una resurrección. Es dogma de fe católica. Dije que toda persona en pecado mortal se ha suspendido del infierno. Y bien, al confesarse y al recibir la absolución que da Cristo mismo mediante su ministro, el sacerdote, resucita. La confesión expulsa el pecado, expulsa el demonio, cierra la puerta del infierno, abre la del cielo, nos hace hijos de Dios, nos debe la gracia, alumbra nuestra fe y esperanza, nos da la caridad que habíamos perdido, nos da el Espíritu Santo y alumbra las virtudes morales infusas y los dones del Espíritu Santo. Nos hace realmente templo y sagrario del Espíritu Santo. Entonces, no descuidemos este sacramento. Precisamente donde no hay confesión, donde la gente ya no se confiesa, bien, los pecados abundan y sobreabundan. No solamente la confesión hace lo que acabo de decir, nos hace hijos de Dios, nos rescata del infierno eterno, o al menos de la posibilidad de caer en el infierno, porque el que está en pecado mortal está por el infierno, y si muere en pecado mortal, bien, su alma se separa de su cuerpo, pasa al juicio de Dios y se ve tal cual como Dios la ve, y como si tuviera 10.000 toneladas de plomo en los pies, cae el infierno, echada a los demonios como un cordero echado a los leones. Entonces, no solamente esto hace la confesión, también la confesión nos da luces y consejos, porque finalmente uno se presenta a Cristo mediante su sacerdote, su ministro, su instrumento. Y bien, el Padre les dice unas cosas y él después se olvida por completo de lo que dijo, pero la persona que las recibió, bien, va a actuar, el Espíritu Santo va a guiarlo mediante estas palabras que escuchó. Un día una
La persona dijo, padre, ¿se acuerda? Hace, no sé, 10 años usted me confesó tal lugar, etc. Fíjese, con lo que me dijo, cambió totalmente mi vida y seguí el consejo y ando muy bien, gracias a Dios. El padre se olvida por completo. ¿Por qué? Porque Dios da luz, se borra, se acabó, pero la persona queda con lo que Dios le da. Entonces, queridos hermanos, si hay gente que no se confiesa hace tiempo, no comulga, hagámoslo. No dejemos estos sacramentos que son canales de la transmisión de la gracia, de la santidad, de la santificación y de la salvación de Cristo. No dejemos esas cosas, es algo serio. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Es algo serio esto. Teniendo todo esto y morimos de hambre espiritualmente hablando, realmente no somos consecuentes. Tenemos que ser cristianos coherentes. Un alma cristiana que realmente quiere salvarse y quiere hacer una muerte cristiana y quiere llegar a la vida eterna, debería tener sed y hambre de la Eucaristía, de la comunión, tener gran deseo de asistir al santo sacrificio. La misa no es cualquier cosa. Hoy, por desgracia, hicieron de la misa cualquier cosa en unos lugares, en unos sectores en la iglesia actual, pero la misa es el más grande regalo que Dios nos ha dejado. Es el sacrificio de la cruz hecho presente con la misma eficacia en nuestro provecho. En la misa Cristo se ofrece a Dios Padre por nuestros pecados, por nuestra salvación. Pide por nosotros, reza con nosotros y reza por nosotros. En un rato, cuando el Padre presenta la hostia, el ofertorio, ¿qué dice? En la oración del ofertorio realmente es una joya de teología acerca de la misa. Recibe Dios Padre Santo esta inmaculada hostia. Cuidado, la palabra hostia viene del griego, viene en latín, con H, significa víctima del sacrificio. Recibe esta inmaculada hostia, cuerpo de Cristo, que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco, por mis innumerables pecados, ofensas, negligencias mías, también por todos y cada uno de los fieles presentes, por sus pecados, ofensas, negligencias, necesidades, y por todos los fieles cristianos, vivos y difuntos, para que a mí, a ellos, sirva para la salvación eterna. Es la misa. Se ofrece el cuerpo de Cristo a Dios Padre para alejar de nosotros la ira maldición de Dios que merece nuestros pecados y atraer su misericordia, su bendición, su ayuda, su salvación sobre nosotros. Y no solamente por nosotros, también por los presentes en la misa, también por todos los fieles cristianos, vivos y difuntos. Vivos y difuntos. Y también por los que no están. Hay gente que está en el hospital, hay gente que está trabajando, hay gente que está caminando, hay gente, la madre de familia que cuida a su bebé o su enfermito. Bien se reza por todas esas personas. La misa no es cualquier cosa. Hicieron de la misa una fiesta donde se aplaude, grita, canta. No, señores. La misa es el sacrificio de la cruz. La misa es el Calvario hecho presente. Y como Dios es todopoderoso, una vez dio su vida por nosotros y globalmente nos mereció la salvación, pero hace falta aplicar esa salvación a cada uno mediante los santos sacramentos. Queridos hermanos, todos somos mortales. Este joven que Cristo resucitó murió igual que Lázaro y la hija de Jairo, el Evangelio. Somos viajeros de la eternidad. La muerte entró en el mundo, aunque Dios había dado un don de no morir, entró en el mundo y todos tenemos que morir y tenemos que estar listos. ¿Por qué listos? Y porque no sabemos ni el día ni la hora. Nuestro Señor dice que vendrá de repente como un ladrón y da el ejemplo de los días de Noé. Comían, bebían, pecaban hasta que Noé entró en el barco y todos murieron, desaparecieron. Entonces tenemos que estar listos, debemos prepararnos, ser listos. Que nadie diga yo soy joven, todavía tengo delante de mí años y décadas. Puede ser, pero también puedes morir mañana. Un borrachito te choca y te mata. Una bala perdida, cualquier cosa. No sabemos. No sabemos ni el día ni la hora. Un día me llamaron, de un teléfono, por teléfono. Padre, un muchacho de 17 años, tiene dolor de cabeza. ¿Qué tiene?
tiene, no sé, el bicho del puerco, que comió puerco, subió al cerebro y murió a los 17 años. Ni siquiera tiene 17, murió pobre muchacho. ¿Quién había pensado? Nadie. Entonces, seamos listos, queridos hermanos, y debemos prepararnos, dije, de diferentes maneras respecto al pasado, al presente y al futuro. Quiero meditar un poco esto con ustedes. Respecto al pasado, lloremos nuestras culpas y reparémoslas con una sincera penitencia y una buena confesión. Los santos aconsejan una confesión general. Una confesión general realmente borra todo. Nos santifica, nos hace hijos de Dios. Una buena confesión. Entonces lloremos nuestras culpas pasadas y reparémoslas con una sincera penitencia. Confesemos bien todo lo que nos pueda inquietar. Hablo a la gente normal, no a los escrupulosos. Los escrupulosos se inquietan de todo. La gente, digamos, normal, digamos. Confesemos bien todo lo que puede inquietarnos. Si tenemos restituciones de robos, de injusticias o reparaciones que hacer, no esperemos a más tarde. No lo dejemos para mañana, porque tal vez mañana ya no habrá tiempo. Dios, que te ha prometido el perdón, no te ha prometido el tiempo, dice Don Agustín. Entonces, hermanos, esto de las restituciones, cuando hay robos, injusticias, etcétera, hacerlo cuanto antes, no esperar, no, es muy peligroso esto, es muy peligroso. También respecto al presente, vivamos santamente, no descuidemos ninguno de nuestros deberes. No puede morir mal el que vivió bien, cristianamente hablando. El que vive cristianamente hoy, bien morirá cristianamente mañana. San Jerónimo dijo: trabajemos como si tuviésemos que vivir siempre y vivamos como si tuviésemos que morir a cada instante. Nosotros, ¿qué hacemos? El contrario. Creemos vivir como viviéramos siempre, y no es verdad. Y bien, trabajemos sí, pero también vivamos como si mañana tenemos que dar cuentas a Dios. Entonces, respecto al presente, vivamos santamente, no descuidemos nuestros deberes de Estado. Y respecto al futuro, bien, debemos abandonarnos confiadamente en las manos de Dios y ofrezcámosle las acciones de cada día, como si hubiesen de ser las últimas de nuestra vida. Un alma tenemos, decía el gran sabio Santo Hermano Pedro, un alma tenemos, si la perdemos, no la recobraremos. Y por desgracia hoy el mundo perdido actual ya no piensa en esas cosas, no piensa en esas cosas, más bien se hicieron materialistas, por desgracia muchos católicos ya no piensan, tenemos que pensar. Otro consejo que nos dan los santos, hagamos a menudo la preparación para la muerte, cada mes o al menos 2 o 3 veces al año. Fijemos un día para una buena confesión general, para una comunión muy fervorosa. Leamos las oraciones de los agonizantes. Imaginémonos que Dios nos llama a juicio. Los que tienen el grande misal, ahí hay oraciones de los agonizantes, el grande misal, muy bonitas, hacerla y hacer las suyas. Un día tenemos que pasar por ahí y quizás ni vamos a tener a alguien que lo rece por nosotros. Entonces hagámoslo nosotros, las oraciones de los agonizantes. Y bien, ejercémonos en muriendo cada día a nosotros mismos, crucificando la carne y haciendo morir en nosotros el hombre viejo, haciendo el contrario de lo que pide el cuerpo. El cuerpo es parte animal. Después del pecado original ya no hay control, de cierto modo. Entonces, las pasiones exigen satisfacción. Y bien, tenemos que utilizar la inteligencia de los hermanos. Por tanto, penitencia, mortificación constante, despego perfecto de todo. Un santo decía: aquel que muere antes de morir, no morirá cuando venga la muerte. Moramos, cristianamente hablando, antes de la muerte. Hagamos este ejercicio. Y también cuando
tenemos que pasar por este momento, bien, debemos aceptar la muerte. Aceptar la muerte, último consejo. Aceptar la muerte, porque es una ley dada por Dios, es pues su voluntad que muramos y es preciso someternos a ella con amor. La vida se nos dio como un depósito que debemos volver a Dios cuando nos lo pida. También porque es un sacrificio de expiación. El salario de la muerte, del pecado, dice San Pablo, es la muerte. Por eso la aceptó nuestro Señor mismo para expiar nuestros pecados. Aceptémosla pues también nosotros en unión con Cristo. Aceptémosla con todas las penas y humillaciones que la acompañan. Tenemos que pasar por aquí, hermanos. Por eso cuando estamos tentados de hacer pecados, pensemos en este momento. Y finalmente, la muerte no es tan negativa. ¿Por qué? Porque es una liberación. La muerte es una liberación. Hoy los cristianos católicos llegamos a una cosa que tenemos miedo a la muerte. Es como si la tierra fuera eterna. No, somos viajeros a la eternidad. San Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte para ir al cielo? Para ver a Cristo, para vivir eternamente y en seguridad. Porque mientras vivimos, estamos en peligro. Cualquier momento podemos pecar y perdernos. El que llegó, Santo Domingo Sabio, Santa María Goretti, por ejemplo, Santa Teresita, jóvenes que murieron, pues, tranquilos, ya tienen posesión del reino. Mientras los que viven sus 70, 80, 100 años, siempre están en peligro. Entonces la muerte es una liberación. Es una liberación. Y justamente porque lo es como liberación, debemos aceptarla, incluso desearla. Desear esto. Mientras estamos en este valle de lágrimas, de cuántos males y miserias estamos rodeados. Ahora bien, la muerte es el fin de los dolores y de los sufrimientos, de los pecados y del riesgo de la perdición. La muerte es el fin del pecado y de las tentaciones. Que hermanos, esto es muy, muy hermoso. San Pablo dice, para mí la muerte es una ganancia. La muerte es una ganancia. La muerte es el fin de nuestro destierro. Somos desterrados, hijos de Eva, ¿no? Desterrados, ¿no? Debemos desear la patria celestial. ¿Qué diríais de un desterrado, de un preso que se queja cuando le anuncian su liberación? Cuando dicen a un preso que va a salir, llora de alegría, salir de la cárcel. Pero como no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta, queremos quedar en este mundo. No, queridos hermanos, la muerte es una liberación. Fin de la tentación, fin del riesgo de la perdición eterna. Entonces vivamos cristianamente, ven Señor Jesús y llévanos cuanto antes para que este mundo contaminado no nos mate espiritualmente hablando. La muerte también finalmente es el regreso a la patria celestial. Me alegré cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, dice el Salmo, ¿no? Es un regreso a la casa del Padre Celestial. San Juan Clímaco decía, es virtuoso el que espera la muerte todos los días, pero es santo el que la desea a todas horas. Es virtuoso, noten esto, es virtuoso el que espera la muerte cristianamente todos los días, es virtuoso, pero es santo el que la desea a todas horas. En resumen, en conclusión, ¿cuáles son nuestros sentimientos sobre la muerte? Meditemos bien lo que acabamos de escuchar, pongámoslo en práctica y no seremos sorprendidos y en el momento de la muerte, nuestra muerte será preciosa delante de los ojos del Señor. Será para nosotros el comienzo de la verdadera vida, de la felicidad eterna. Es la gracia que deseo para mí, para todos ustedes. Amén. En nombre del Padre,
del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.